él nos da los parámetros y las relaciones que hay entre pieza y pieza de mi sección. Lo que él no me da es cuánto va a ser ese valor exacto que va a tener mi sección, ¿no? En este caso, ese valor desconocido va a ser A. Ahora, él me da la forma en la que tiene que ser mi viga, a la que va a estar sometida a carga, pero yo tengo que determinar de cuánto por cuánto va a ser esta pieza, ya para mandarla a construir y con esto hacer mi viga. Entonces, nos da como dato en el ejercicio las cargas y nos da los valores de tensiones normales, que es 900 K sobre centímetro cuadrado, y de tensión cortante, ¿no? Son las tensiones admisibles. Es decir, mi viga por ningún caso, por ningún motivo tiene que sobrepasar estos valores, porque si sobrepasa, ya comienza mi viga a fallar, ya sea por normal o por cortante, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Como cualquier ejercicio, como cualquier viga o pórtico que está sometida a carga, lo primero que se hace es hallar la ecuación de equilibrio. Ustedes pueden elegir las ecuaciones que ustedes quieran, la manera más fácil en la que ustedes vean resolverlo, ¿no? En este caso yo decidí adoptar una sumatoria de momentos en esta articulación C por izquierda. Y ustedes saben que al optar por izquierda solamente tomo en cuenta las cargas que están a la izquierda de esa articulación. También asumí estos sentidos de mi fuerza, ya sea la de las verticales y las de momento, ¿no? Y obtuve así lo que era mi reacción vertical en B. Y también de la misma manera, pero ya tomando momentos en F, obtuve mi momento en F. Como me dieron positivo, quiere decir que el sentido de mis reacciones eran los correctos, ¿no? Y así sucesivamente, hasta hallar todas las reacciones. Luego, una vez hallado las reacciones, ya comenzamos con lo que es la parte de diagramar. O sea, tengo que diagramar lo que son cortantes y momentos. ¿Con cuál es el objetivo de diagramar? Es conocer cuál va a ser la zona de mi viga, cuál va a ser la zona de mi viga más sensible o que más va a tender a fallar, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa zona? La de mayor magnitud. Es decir, yo tengo que buscar en mi diagrama de cortante cuál es el punto que va a tener la mayor magnitud o el mayor valor, porque ese punto va a ser el que va a fallar primero a la hora de que yo someta a carga, ¿no? Entonces, esto aquí está paso a paso, esto ya es isostática 2, se lo dejo de todos modos ahí para que ustedes puedan verlo a detalle, pero lo importante es que nosotros saquemos este diagrama de cortante, ¿no? Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Eso es una opción que nosotros hemos venido tomando en isostática 2, ¿no? O mejor dicho, par de fuerzas en sentido horario positivo y par de fuerzas en sentido antihorario negativo, que esa es la adopción generalizada para determinar los signos en mi diagrama de cortante. Recuerden que para los que pasaron isostática 2 con el ingeniero Belmonte, que él es muy minucioso a la hora de revisar los diagramas. Es decir, si vos tenés que colocar tres cosas en tu diagrama. Uno, el nombre del diagrama. Aquí está, con una simbología en negrita. Entre paréntesis tiene que estar su unidad. Esa es la primera cosa. Dos, tienen que estar los signos de tu diagrama. Si es positivo, si es negativo. Por más obvio que parezca, tenés que colocarlo. Y tres, tienen que estar todos los valores, pero, y aquí es donde muchos se equivocan, tiene que estar con su unidad. Si te olvidaste una de esas tres cosas, el ingeniero te lo tacha y al menos en isostática 2 tu examen que valía 80 o 100 te lo pone 20. O sea, de plano te dice que no sirve, ¿no? O sea que esa parte tengan cuidado porque en el examen de su segundo parcial, ustedes ya no solamente tienen que colocar resultados numéricos, ya tienen que dibujar. Así que yo les preveo o les advierto desde ya que para que no tengan esos problemas, no se olviden de esos tres detalles. Y de la misma manera con el diagrama de momento, ¿no? El diagrama de momento que está aquí, que ya ustedes recordarán perfectamente cómo y por qué la curva de los momentos es entrante o saliente, como ven aquí, ¿no? Y para los que han estado pasando, o para los que no se acuerdan mucho de cómo diagramar, aquí yo les dejé un pequeño resumen de lo que ustedes han visto en isostática 2.
lo que su auxiliar o el ingeniero les ha tenido que enseñar. Más que todo el auxiliar es el que enseña esto. Ya es cómo funciona si yo quiero diagramar carga distribuida, que sería toda esta hilera, y llevarla a la cortante, ¿no? Estas son las curvas. O sea, para diagramar de carga a cortante, esta es la transformación de las curvas. Igual lo mismo para llevar mi diagrama de cortante a mi diagrama de momento, estas son las curvas. Ya eso ya lo hemos visto en el curso pasado, y si no se los han enseñado, pues no, se los han enseñado. Yo tengo eso sí la certeza de que yo, tanto como el auxiliar de la esto lo enseñan, ¿no? Se lo han enseñado. Así que yo les recomiendo que esto lo repasen, porque aquí lo vamos, o mejor dicho, lo van a usar mucho, ¿ok? Entonces, aclarando eso, sigamos. Una vez sacamos el diagrama de cortante y momento, como les decía, ahora identificamos cuáles son el mayor valor de mi diagrama. Positivo o negativo, cualquiera, pero tiene que ser el mayor. De mi cortante, ¿cuál es el mayor? 9.777,778. Este es el valor con el que nosotros vamos a trabajar en cortante. Y hacemos lo mismo con momento. Vamos al diagrama y busco cuál es el de mayor valor. Entonces, este de aquí, 15.611,112. Este va a ser el valor de momento máximo con el que voy a trabajar. ¿Qué más? ¿Sí tienen alguna duda? ¿Alguien habló para eso? Ya, se llama. Entonces, no solamente tienen que conocer el valor, sino también tienen que conocer cuál es el signo de ese valor máximo. Por ejemplo, aquí mi cortante, lo que me importa es el valor máximo, pero también no tengo que olvidarme qué signo tiene. En este caso está en la zona inferior, por lo tanto va a ser una cortante negativa. Igual acá el momento está en la zona superior, por lo tanto igual va a ser un momento negativo. Ahora nos vamos a la geometría de las masas. Yo tengo que agarrar mi figura esta que está acá, ¿no? Tengo que agarrar mi figura, esta que ven aquí, y la llevo a este lado, ¿no? Lo transcribo tal como está. Ahora, lo que yo tengo que hacer, o lo que hace el ingeniero, que es una manera más rápida de resolver, es que yo tengo que trazar, o mejor dicho, primero tengo que subdividir mi figura completa en pequeñas figuras parciales, o mejor dicho, o una manera más simple de decirlo, dividir toda la sección rectangular en pequeñas secciones rectangulares parciales. Pero esas divisiones tienen que ser con plano en el eje X, o sea, planos horizontales. A esos planos ficticios nosotros lo enumeramos con números en negrilla. Aquí, contando de la parte superior, este va a ser mi eje 1, que va a ser el eje que va a estar en el borde superior de mi sección. Va a estar el eje 2, que va a separar, o mejor dicho, se coloca este eje 2 o cada eje donde exista un cambio de base. Como pueden ver aquí, mi rectangulito amarillo, ¿cuánto es su base? Su base es 1 más 2 más 2 más 2 más 1, sería 8, ¿no? 6, 8. Entonces, la base del rectángulo amarillo es 8. Y a medida que yo voy bajando en mi sección, bajo, veo y llego a la sección roja. Y evidentemente la sección roja ya no va a tener una base de 8. Va a cambiar de base, va a tener otro valor. ¿Y cuánto va a ser ese valor? Va a ser la suma de las bases de esos dos rectángulos en color rojo. ¿No? Entonces eso sería, un momentito. Ya. Eso sería 3 por un lado y 3 por el otro. O sea, 3 más 3, 6. ¿No? Y así van colocando ejes a medida que ustedes van bajando en la sección y van viendo un cambio de base, ¿no? Yo, para diferenciar esas figuras que cambian de base, les pinté de distintos colores: amarillo, rojo, verde y celeste, ¿no?
Ya. Entonces, como les decía, vamos a hacer eso, colocando esos ejes desde el eje 1, desde la parte superior hasta la parte inferior, del 1 al 5. Pueden haber más, pueden haber menos. ¿Qué más? El siguiente paso es plantear mi tablita que vimos en la anterior clase, que consiste rápidamente en lo siguiente. En la primera columna vas a enumerar lo que son las figuras, que son estas las que pintamos de colores, de forma de la parte superior hasta la parte inferior. Figura 1, que es la amarilla; figura 2, que son las partes rojas; figura 3, las verdes; y figura 4, la celeste. En la hilera o en la columna 2 y 3, colocar la base y la altura de cada una de las figuras. En la figura 1, sabemos que su base es 8, colocamos 8. Y su altura es 4. Entonces colocamos 4. Igual de la figura 2, como son dos rectángulos y evidentemente son de las mismas dimensiones, lo que podemos hacer es juntarlos ficticiamente, es decir, si están separados, los juntamos en una sola figura, ¿no? Decimos que estos son un mismo rectángulo, ¿no? Es decir, su base resultante sería 3 de aquí y 3 de aquí, 6. Entonces, directamente coloco 6. Y su altura, los dos es una sola, 8A, o sea, 8. Lo mismo con lo verde y lo mismo con lo celeste. Área, no, como son rectángulos, no es más que multiplicar base por altura. 8 por 4, 32. 6 por 8, 48. 2 por 8, 16. Y 8 por 4, 32. Seguido, la siguiente columna es el Y sub I. El Y sub I es la distancia que hay desde el eje Y, que sería el eje que colocamos en la parte inferior de mi figura, que es lo que está acá, hacia el centro de gravedad de cada rectángulo parcial. Es decir, si yo quiero sacar el Y sub 1, que es este 22, lo único que tengo que hacer es irme al centro de gravedad de esa figura, que sería este rectangulito que está acá, el amarillo. Irme al centro de gravedad, trazar una segmentada y decir, de ese punto hacia la parte más baja de la sección, esa va a ser mi Y sub 1, ¿no? O mi Y sub I. Entonces, lo único que tengo que hacer es contar, ¿no? Agarro y voy. No se murió. Voy y cuento cuánto es. Entonces yo digo, si la altura de este triángulo era 4 y el centro de gravedad está a la mitad, va a ser 2 por arriba, ¿no? Y si toda la figura valía 8 más 8, 16 más 4, 20 más 4, 24, 24 menos 2, que está en la parte de arriba, y eso 1 es igual a 22, ¿no? Y 22. Ya así, sucesivamente para la figura 2, que sería agarrar, irme al centro de gravedad de estos dos rectangulitos rojos, cualquiera no importa, trazo mi segmentada, me voy hacia abajo y de Y hasta ese puntito yo digo, ahí va a estar mi Y2, ¿no? Mi Y2. Me está fallando el mano. Ya. Entonces es así como nosotros lo hacemos, ¿no? Y lo mismo para Y sub 3, y lo mismo para Y sub 4. La otra hilera A sub I, Y sub I, no es más que multiplicar ambas columnas y obtenemos este resultado. Bla, bla, bla. La otra columna, que es la inercia parcial de cada figura, ¿no? Que ustedes saben que esta inercia es igual a base por altura al cubo entre 2, ¿no? Es la pregunta que está acá. La inercia de un rectángulo a su centro de gravedad es base por altura al cubo entre 2. Entonces, solamente es eso, ¿no? Entonces, ustedes agarran, para cada triángulo del 1 al 4, van reemplazando el valor de su base y su altura y van a obtener este valor de inercia. ¿Ok? O sea, esto y esto. Por ejemplo, para I sub 1 sería, aquí en base sería 8, en altura al cubo sería 4 al cubo, lo dividen entre 12, lo que le salga, que de seguro va a ser 42,667. Listo. Y por último, el D sub I. El D sub I no es más que, pero antes de entrar a esta hilera, lo que hacíamos previamente antes de esta columnita,
era agarrar, sumar los A sub i y E sub i, que es el momento estático, sumar toda esta columna y nos dio 1664. Y el A sub i igual, sumamos 128. Dividimos y nos dio el C inferior. Estamos recordando lo de la otra clase, que me dio 13. Por consiguiente, no va a salir este 11, que va a ser la altura total de la figura menos 13, nos sale 11. Y para este D sub i, ¿cómo lo sacamos? Es la distancia del centro de gravedad de la figura. Ese Y sub 1 se lo resta al C inferior, ¿no? Es decir, de una manera más sencilla, para sacar ese D sub i, este D sub i que está acá, es restar los Y sub i, o Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, dependiendo de la fila en la que estén, y restarle este C inferior, nada más, y lo colocan aquí en valor absoluto. Y por último, la inercia de la figura total, que no es más que aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿no? O el teorema de Steiner, que me dice que la inercia de la figura en la línea neutra va a ser igual a lo siguiente, que era a su inercia parcial de cada figura, que era la inercia del centro de gravedad, más el área de la figura parcial, puede decir, sería el A sub i, por la D que acabamos de sacar, que es la distancia al cuadrado. Lo único que tienen que hacer acá es agarrar, por ejemplo, para sacar este 2634, reemplazar estos datos que ven aquí, reemplaza la inercia, que es 42,667, reemplazan el área, que es 32, reemplazan esta D al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, suma y le va a dar esto, y así con cada fila. Y por último suman todo y les da la inercia de toda la figura hacia la línea neutra o hacia el Y sub CG, ¿no? O sea, la inercia de toda la figura de su centro de gravedad. ¿Qué más? Una vez que hicimos eso, agarramos y decimos lo siguiente. Voy a borrar esto. Yo tengo esta formulita que está acá, que es mi formulita de tensiones normales que vimos en la anterior clase, ¿no? Pero sabemos que esta fórmula se la representa mejor con esta figura que ustedes ven aquí, ¿no? En este caso, como les hacía recuerdo, ¿cómo yo sé que esta tensión o esta figura va a adoptar esta forma? Es decir, ¿cómo sé cuándo va a ir positivo arriba y negativo abajo, o positivo abajo y negativo arriba? Sencillo, con el signo de ni momento flector. Aquí ni momento flector, el máximo medio negativo, ¿no? Negativo. ¿Y qué quiere decir un momento negativo? Quiere decir que mi viga se va a doblar así. Se va a doblar así. Es decir, si mi viga estaba antes así, recta, ahora mi viga se va a doblar así. Se va a tener esa curvatura debido al momento negativo. Y si nosotros nos ponemos a analizar a profundidad esta viga, ¿qué es lo que pasa en sus fibras? Las fibras arriba se van a estirar, o mejor dicho, de una manera más ingenieril, se va a traccionar y la parte inferior se va a comprimir. Entonces, si arriba se va a traccionar y abajo se va a comprimir para el momento, lo mismo tiene que ser para las tensiones normales. Es decir, arriba también va a tener que traccionar y abajo se va a tener que comprimir, que es lo que nosotros hemos representado aquí. Arriba tracciona y abajo comprime. Ese es el porqué de los signos. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora yo tengo que determinar este momento, esta tensión normal. Ahora se preguntarán, ¿cómo se va a trabajar con la negativa o con la positiva? Sencillo. Yo siempre trabajo con la tensión de mayor valor. ¿Y cómo sé cuál es la tensión del mayor valor? Sencillo. La que esté más alejada del centro de gravedad. En este caso, ¿cuál es la más alejada del centro de gravedad? ¿La positiva o negativa? La negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque de este centro de gravedad, esta está a 13 a centímetros, mientras que la de arriba está 11 a centímetros, o sea, la que está más lejos es la negativa. Entonces, la negativa con la que yo voy a trabajar, entonces coloco eso. La tensión negativa va a ser igual al momento máximo, en este caso negativo, por su distancia del centro de gravedad, que sería evidentemente la C inferior,
entre la inercia en la línea neutra, que es lo que acabamos de sacar aquí. Reemplazo datos, estas 900 de datos del ingeniero, momento máximo aquí está, C inferior aquí está, y la inercia en la línea neutra, que nos dio este valor de aquí. Lo último que tenemos que hacer es agarrar y despejar cuánto vale este valor de A. Despejamos y obtuvimos el resultado del primer control. Es decir, para que mi viga no falle debido a las tensiones normales, por lo menos el A tiene que valer 1,429 centímetros. Por lo menos. Si vale 1,3 o 1,2, ya mi viga va a fallar y se va a romper debido a las fuerzas de compresión en la fibra inferior. Es decir, no va a servir. Entonces yo tengo que tener ese cuidado de que mi A por lo menos tenga que tener este valor. Ahora nos vamos al control por cortante. El control por cortante también se tiene que hacer una pequeña tabla, que es la que ustedes ven aquí. Pero con la diferencia es que a la hora de nosotros de colocar la fila, vamos a subdividirla, cada eje que vemos aquí, en eje superior y eje inferior, ¿no? A excepción de los dos primeros, del primer eje y el último, es decir, del 1 y del 5. Esos son los únicos que van a tener una sola fila, ¿no? ¿Por qué 2 superior y 2 inferior? Sencillo, porque en esta hilera nosotros necesitamos este valor de B, que nosotros lo conocemos como cambio de base. Por ejemplo, yo quiero calcular cuánto es la base de mi 2 superior. Me voy a mi eje 2 y digo, me paro en mi eje 2 y miro hacia arriba. ¿Cuánto es la base vista en el eje 2 vista hacia arriba? 8, ¿no? Es la base de mi figura amarilla. 8. Pero, y ahora calculemos la 2 inferior, que me dice, ¿qué pasa si también me paro en mi eje 2, pero ahora miro hacia abajo del eje 2? ¿Cuánto va a ser la base de mi figura parándome en el eje 2 y mirando hacia abajo? Va a ser la suma de estas dos bases, ¿no? De estos dos rectángulos rojos, o sea, 3 y 3, 6. Entonces mi base en el 2 inferior, o sea, hacia abajo, va a ser 6. Lo mismo si me voy a otro, digamos, me voy a 4, al eje 4. Yo digo 4 superior, o sea, ¿cuánto va a ser su base? Entonces tengo que pararme aquí en 4 y me fijo hacia arriba. ¿Cuánto es la base? Yo digo, aquí en el rectángulo verde base es 1 y aquí igual es 1. Por lo tanto, 1 más 1 es 2. O sea, el 4 superior, su base va a ser 2. Como está aquí, 4 superior, base 2. Igual me paro en el eje 4 y miro hacia abajo. ¿Cuánto es la base del eje 4, pero de la figura vista hacia abajo? Es decir, las bases de este rectángulo celeste. Sencillo, 8. Entonces, el 4 inferior va a ser 8. Y listo, y así sucesivamente para todos los ejes. ¿Y qué más? Lo raro sería lo de la base de la línea neutra, ¿no? Sencillo, tampoco no hay mucho que perderse aquí. La línea neutra es el YCG, ¿no? Entonces el YCG yo tengo que irme a este eje YCG, que va a funcionar como un eje parcial entre 1, 2, 3, 4 y 5. Es como un sexto eje, digamos. Entonces este YCG, yo tengo que decir, justo en esta recta donde está cortando mi YCG, ¿cuánto va a ser la base? O sea, está cortando por aquí, ¿no? Entonces, si corta aquí, ¿cuánto va a ser la base en esa zona de corte? Sencillo, la suma de esos dos rectángulos en color rojo. O sea, 3 y 3, 6. Por lo tanto, la base del eje en la línea neutra va a ser 6. Listo, ya tengo calculado mi hilera B. ¿Qué es esta hilera de V? Sencillo, es la cortante máxima, ¿no? Que es 9777,778, que recordarán nosotros lo sacamos aquí, ¿no? Que era la cortante máxima de mi diagrama. Entonces, eso es la zona de donde nosotros la hemos sacado. ¿Qué más? Ya tenemos la cortante máxima. Esta LN es la inercia que nosotros hemos sacado hace un momento, esto que está acá. Y tanto la cortante como para la línea neutra, perdón, como para la inercia, perdón, aquí es inercia, como para la inercia en la línea neutra, es la misma, ¿no? Eso lo han visto por el ingeniero, que estos son los dos valores que son constantes a lo largo de la sección. Los únicos dos valores que no son constantes es este valor de B, que sería el cambio de base, y este ME, que es el famoso momento estático, ¿no? Que ustedes lo han visto esto a detalle en ISO 1.
De todos modos, lo vamos a ver aquí otra vez con calma porque aquí es donde muchos se suelen equivocar, ¿ya? Una vez con estos 4 valores, ya recién podemos calcular el valor de cortante de cada punto, ¿ya? Pero primero calculemos cuánto vale este M. Para eso nos vamos a saltar estos pasitos y vamos a ir al cálculo de momentos estáticos, que consiste en lo siguiente. Yo voy a agarrar mi figura, esta que ustedes ven aquí, y voy a comenzar a trabajarla, o a mejor dicho, a desmenuzarla, ¿no? A trabajarla de tanto en tanto. ¿Qué es lo que necesito para analizar cada fibra de esa sección? Sencillo. Primero tengo que colocar mi línea neutra. Yo siempre voy a trabajar para momentos estáticos, siempre comienzo trazando mi línea neutra, que sería el eje donde pasa el centro de gravedad de mi figura. Una vez trazo mi línea neutra, comienzo a trazar de arriba hacia abajo en mi primer eje. Comencemos con el eje 1. Listo. Entonces, solo el eje 1. Yo tengo que dibujar toda la sección que se encuentre por encima del eje 1. Como encima del eje 1 no hay nada, entonces no dibujo nada, solamente está la parte superior o la tapa de mi sección, ¿no? Que es una recta. Y no dibujo nada por abajo, siempre se dibuja solamente la sección que está por encima del eje que estoy analizando, en este caso el eje 1. Entonces yo digo, quiero sacar el momento estático debido a la línea neutra, de este eje 1. Entonces a eso le llamamos momento estático debido al eje 1. Entonces, ustedes saben que el momento estático es el área por la distancia al centro de gravedad. ¿Cuánto es el área? Ustedes saben que el área de una recta es 0. ¿Por qué? Porque si bien tiene longitud, no tiene base, es decir, no tiene profundidad, no tiene espesor. Por lo tanto, el área es 0. Pero sí va a tener distancia al centro de gravedad. La distancia de una recta o el centro de gravedad de una recta está por la mitad, ¿no? Está aquí. Entonces, desde aquí nosotros vamos a medir mediante una cota cuál va a ser esa distancia hacia la línea neutra, ¿no? Es decir, cuál es la distancia del eje 1 que está acá hacia la línea neutra. Aquí vemos que es ese superior, o sea, 11. Entonces hacemos eso, y eso 1 va a valer 11 centímetros. Multiplicamos y va a ser momento estático, debido al eje 1 va a ser 0 centímetros al cubo. ¿Por qué? Porque el momento estático siempre está en unidades cúbicas, ¿no? Hacemos lo mismo para el eje 2. Listo, seguimos bajando los ejes. Trazamos la línea neutra, listo. Trazamos el primer eje, ya lo trazamos, listo. Ahora trazamos el segundo eje, el eje 2. Seguimos bajando hasta completar la figura entera. El eje 2. Entonces yo les decía que ustedes tienen que dibujar toda la figura tal como está del eje que están analizando hacia arriba. Entonces vamos a contar solamente la zona de la figura que está del eje que estamos analizando, que es el eje 2, hacia arriba. Entonces vamos a analizarlo con calma. A ese momento estático ahora le vamos a llamar momento estático del eje 2 o debido al eje 2 o de lo que está por encima del eje 2. Ese va a ser igual aquí tomen mucha atención, va a ser igual al área. ¿Pero qué área? Al área que está comprendida, entre el eje 1 y el eje 2. Entonces, ¿cuál es el área que está comprendida entre el eje 1 y el eje 2? Vayamos a la figura. Sería esta área en color amarillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área de color amarillo? Su base es 8 y su altura es 4. 32, ¿no? Aquí está incluso. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar acá. Área entre el eje 1 y el eje 2, 32. Listo. Ahora, la distancia, ahora multiplicado eso por y. ¿Pero qué y? Este y va a ser la distancia del centro de gravedad de ¿quién? De la figura comprendida entre el eje 1 y el eje 2 hacia la línea neutra. Repito, este y va a ser la distancia del centro de gravedad de la figura comprendida entre el eje 1 y 2 a la línea neutra. Entonces, yo tengo que irme al centro de gravedad de la figura comprendida entre el eje 1 y el eje 2, que va a ser este puntito al centro de mi figura amarilla. De aquí trazo una cota hasta el y sub cg. Trazo una cota hasta el y sub cg, que sería más o menos por aquí, ¿no? Prolongo del centro de gravedad de la figura amarilla hasta el y sub cg. Esa es la cota que yo tengo que calcular con simple geometría, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto vale esto? Esto vale, no veo. Esto vale, siguiente,
Si del centro de gravedad al borde superior hay 11, y yo sé que la mitad de este 4 es 2, entonces va a ser 11 menos 2, 9, ¿no? Entonces es 9 la distancia del centro de gravedad de la figura comprendida entre el eje 1 y 2 a la línea neutra 9. Listo, lo único que hago ahora es multiplicar 32 por 9, 288 veces a centímetros al cubo. Listo, momento estático debido al eje 2. ¿Qué más? Me voy a mi sección en la línea neutra, ¿no? Del eje 2, si bajo más abajo, ¿qué eje me encuentro? ¿Será que el eje 3? A ver, veamos. No, no, el eje 3 está mucho más abajo que la línea neutra. Entonces, del eje 2, después de ese eje 2, no hay más ejes antes de la línea neutra, entonces tenemos que trabajar con la línea neutra, ¿no? Entonces, decimos momento estático debido a la línea neutra. Para simplificar cálculos, lo que el ingeniero hace y lo que se tiene que hacer es lo siguiente, es decir, el momento estático en la línea neutra, en este caso el eje que está acá, va a ser igual a el momento estático anterior, que sería del momento estático en 2, más el momento estático debido a la figura, o mejor dicho, el momento estático que se encuentra entre el eje 2 y el eje de la línea neutra, ¿no? Y ese momento estático comprendido entre el eje 2 y la línea neutra no es más que el área de la figura comprendida entre el eje 2 y la línea neutra por la distancia del centro de gravedad, que es Y, de la figura comprendida entre el eje 2 y la línea neutra. Y aquí está este ME2, es constante, ¿no? Porque ya lo hemos sacado. Entonces yo digo reemplazo. Este ME2 es 288, lo reemplazo aquí. Y este A y este Y tengo que calcularlo. Entonces yo digo el área comprendida entre el eje 2 de la línea neutra es igual a ¿cuánto? Entonces sería el área entre el eje 2 de la línea neutra, sería el área de estos dos rectangulitos que están acá, que sería estos rectangulitos en rojo, ¿no? Estos rectangulitos en rojo. Entonces, ¿cuál es el área de estos rectángulos en rojo? Aquí está, 48, ¿no? Lo hemos sacado, 48. Entonces yo digo, es 48. A ver, creo que no puse eso. Voy a revisar ya. Esto sería base 3 y 3, 6 y altura 8. 8 por 6, 48. Y es 48. A ver, ya. No, está bien esto, ya está bien. Sería el área comprendida entre el eje 2 y la línea neutra, entre el eje 2 y la línea neutra. Fíjense que esa área no es la misma que el área que está acá, ¿no? No es la misma, porque esta es el área de toda la figura, pero pasando en la línea neutra, o sea, mucho más abajo. Entonces, el área de estas dos figuritas, que no serían en realidad todas las dos figuras 2, sino que sería este sector, o sea, hasta por aquí nomás, ¿no? Eso lo estamos contando hasta donde llega la línea neutra. Hasta por aquí nomás. Entonces, yo tengo que calcular cuánto es el área total de esas dos figuras, pero hasta esa cierta zona, ¿no? O sea, ya no es el área total de las dos figuras 2, sino
altura de todos los materiales van a seguir siendo las mismas, son constantes. Lo que sí van a variar va a ser el valor de sus bases. Es decir, si el latón valía 2 más 4 más 2 más 4 más 2, que sería 10, 14, va a cambiar, en este caso, a 56. ¿Por qué ese valor? Veámoslo ahora. A ese cálculo yo le llamo la transformación, o este pequeño n, nosotros lo conocemos como el factor de transformación. Primero, comencemos con el primer material. Arriba coloco el material que yo quiero transformar, en este caso comenzando con el latón. Y abajo el material a cuál va a ser transformado este material, que nosotros dijimos que va a ser el de menor valor, que en este caso va a ser el bronce. Entonces divido el módulo de elasticidad del latón, que va a ser este valor que está aquí, que es 1.000.000, entre 250.000, divido, me sale 4. Adimensional. Este es el factor de transformación de latón a bronce. Hago lo mismo con el bronce. Se hace 1, factor de transformación de bronce a un bronce. Y lo mismo con el acero. 2 millones entre 250.000 igual a 8. Factor de transformación de acero a bronce. ¿Listo? Previamente nosotros ya hemos calculado aquí lo que son la geometría de las masas, ¿no? Pero antes de llegar aquí a las bases, vamos a ver cómo comenzamos a utilizar esta tablita, ¿ya? Primero ya tenemos los factores de transformación. Ahora ya realizamos la transformación propiamente dicha. Entonces, para transformar esta sección de latón, su base original es 14. Aquí está, base de latón original es 14. Para transformarlo en bronce, yo tengo que multiplicarlo por su factor de transformación de latón a bronce. Es decir, si a la base real de latón, que es 14, la multiplico por este factor de transformación de latón a bronce, este latón se va a transformar, esta base de latón se va a transformar en base del bronce equivalente, que va a ser 4 aquí, entonces va a ser 4 por 14, 56. ¿Qué quiere decir eso? Que esta base de latón vale 14 en la vida real, pero para cuestiones de cálculo ya no va a valer 14, va a valer 16. Es decir, una base de latón de 14 va a ser igual a una base de 56 de bronce. Igual para el bronce, lo único que hacemos es multiplicar por 1. ¿Para qué? Para cada eje. Para aquí arriba 1, 1. Entonces ya tenemos también para el bronce, que en realidad no sufrió ningún cambio, ¿no? Y por último, para el acero. El acero, su base original es 14. Para transformar este acero a bronce, lo multiplico por el factor de transformación, que es 8. Entonces, 8 por 14, 112. Quiere decir que 14 de base de acero va a ser igual a 112 bases de bronce. Y listo. A partir de este momento, con estas bases equivalentes, a partir solamente de aquí, yo ya puedo efectuar el cálculo de la geometría de la masa. Ya no con esta figura que está a la izquierda, sino con esta figura que está transformada. ¿Ok? Con esta figura que está transformada. Entonces, con esta figura ya puedo hacer mi geometría de la masa, ¿no? Base 56. Altura 4. Aquí está. Siguiente figura. Base 4. Altura 8. Aquí está. Base 4, altura 8. Igual para el acero, digamos. Base 112, altura 1. Base 112, altura 1. Y así sucesivamente lo hacen para cada columna, pero ya con esta nueva figura, que es mi figura equivalente, hecha totalmente de bronce. Listo. ¿Qué más? Voy a llevar mis dos secciones y voy a primero encontrar lo que es mi tensión normal equivalente, que sería la que nosotros conocemos y la que determinamos por la tensión transformada. Y después voy a determinar lo que es la tensión real, con los materiales reales. Lo mismo para la tensión de corte. Esta es la equivalente y ya de vuelta a la realidad, esta es la real. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Aquí está mi tablita que utilicé para calcular en momentos estáticos, o sea, todo lo que tiene que ver con las tensiones normales y las tensiones de corte. Arriba tensiones normales, abajo tensiones de corte.
En la primera columna, para la normal, coloco la sección con todos sus ejes, ya sea superior, inferior, línea neutra, etcétera. Coloco el material que está tocando ese eje. Por ejemplo, aquí el eje 2 superior sería de latón, ¿no? Porque si me paro en el eje 2 y miro hacia arriba, hay latón. Y si me paro en el eje 2 y miro hacia abajo, que sería el 2 inferior, va a haber bronce. Entonces así voy enumerando los materiales en cada eje. Momento máximo, ya hemos calculado que es 3.514 kilogramos por metro. El C sub I. El C sub I siempre es la distancia del centro de gravedad de la figura hacia el eje del que me estoy refiriendo. Repito, el C sub I es la distancia del centro de gravedad de la figura total hacia el eje del que me estoy refiriendo. Aquí está una variación. Y por lógica, la distancia de la línea neutra a la línea neutra va a ser 0, pues no. Aquí es algo que ustedes pueden revisar. Y así van sacando el C sub I para todo. Saca la inercia en la línea neutra total de la figura, que es constante. Y por último, sacan la tensión normal. La tensión normal, ustedes saben que la tensión normal es momento por C por la inercia, ¿no? Lo único que tienen que hacer es reemplazar los datos de esos valores de cada fila, ¿no? De cada fila y le va a dar estos valores que están aquí, ¿no? Para cada valor. Y listo, ya tienen todas las tensiones normales equivalentes. Entonces ustedes esto lo trazan en un diagramita que es el que está acá en azul y van a ver que les va a dar esta figura que ustedes ven aquí perfectamente lineal y se le llama equivalente. Pero es equivalente, esta no es la correcta que está en la vida real. Entonces, para llevar otra vez mi sección equivalente de bronce a lo que realmente es, que es latón bronce acero, tengo que volver a multiplicar ahora esta tensión normal por su factor de transformación. Entonces, tengo que realizar esa multiplicación. ¿Por qué factor? El factor que le corresponda a su eje, al que es latón, de latón a bronce, al que es bronce, 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 y al que es acero, acero, bronce. Lo multiplico de cada tensión